Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Vemos cómo los mercados continúan al alza, continúan recuperándose de esas caídas tan fuertes que veíamos durante las últimas semanas, pero hay una pega a toda esta subida que comentamos en el vídeo del resumen semanal y que era muy importante tenerlo en cuenta. Debemos ver subidas acompañadas con bastante volumen para que se consoliden esas subidas, y estamos viendo cómo en las últimas sesiones no está viendo demasiado volumen, y además vemos cómo hoy prácticamente los índices han cerrado en una zona totalmente clave, que es donde hacían máximos la semana pasada, que es clave superarla para recuperar todo lo perdido, y va a ser muy complicado que superen esta zona si no vienen acompañados con el volumen necesario. Por lo tanto, cuidado, porque aunque sí que es verdad que continuamos viendo subidas importantes sesión a sesión, recuperando gran parte de lo perdido, debemos ver volumen para consolidar estas subidas. ¿Qué nos espera la sesión de mañana y la del viernes? Pues mañana vamos a tener el dato del desempleo en Estados Unidos. Esto puede provocar que se mueva un poquito el mercado. Cuidado, porque si no es bueno podemos ver caídas importantes, y esto tendría más sentido aún viendo el poco volumen que estamos teniendo. Y el viernes tendremos el dato del IPC en Europa. En principio, el dato del IPC debería ser por debajo de lo esperado, y esto podría influir a que las bolsas se mantengan al alza. ¿Por qué? Pues porque si la inflación está por debajo de lo que se espera, esto apoyaría la idea de que la subida de los tipos de interés esté llegando a su fin, y a lo mejor pues ya no suban más los tipos de interés, aunque se sabe que una vez que llegamos a ese punto pivot, es decir, que dejan de subir los tipos para empezar a bajarlos, a los meses acabamos viendo un suelo en el mercado, es decir, habremos visto caídas muy fuertes, aunque sí que es verdad que en el corto plazo esto puede ser muy alcista por esa visión de que dejarán de subir los tipos de interés. Así que bueno, esto es lo que debemos tener en cuenta. Os lo llevo comentando toda la semana. No tendremos vídeos hasta la próxima semana, a lo mejor hasta el fin de semana que viene no tendremos ningún vídeo, así que os dejo solos, pero estoy totalmente convencido de que sabréis hacerlo muy bien vosotros solos. Así que bueno, vamos a comenzar el vídeo de hoy con tres análisis técnicos. Dos de ellos van a ser de bancos que venimos analizando bastante a menudo porque se encuentra en una zona muy interesante, y la tercera de las acciones va a ser ArcelorMittal, así que os adelanto, va a ser muy interesante y que no os lo podéis perder. Venga, vamos con ello. Venga, pues vamos con las tres acciones de hoy, que como decíamos son BBVA, Bankinter y ArcelorMittal. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es BBVA. ¿Y qué estamos viendo? Pues veíamos cómo en la caída se apoyaba la media de 200 sesiones, rebotaba con bastante fuerza y volvíamos a caer. Fijaros que caíamos cuando el volumen en la última subida ya no era muy alto, y es lo que estamos comentando ahora. Cuidado, porque el volumen está siendo muy bajito. Corregíamos de nuevo, nos acercábamos a esa zona de mínimos a cierre y conseguía rebotar las siguientes sesiones, es decir, esta semana. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en una zona muy importante. ¿Por qué? Porque estamos justamente por encima de la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como resistencia ahora mismo para dar continuidad al repunte. Pero creo que la zona más importante en BBVA, y donde debemos ver que el volumen es muy fuerte para acabar recuperando todo lo perdido, es la zona de los 6,70, que es donde hizo máximos la semana pasada y que es donde tenía ese soporte antes de ver esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ahora se mantiene al alza, pero se encuentra en una zona que podríamos decir que no está demasiado posicionada a la oferta. Es decir, es bastante sencillo mantenernos al alza. Habíamos visto una sobreventa bastante alta y ahora el rebote era sencillo. El problema ahora es darle continuidad, y para dar continuidad necesitamos mucho volumen. Por lo tanto, ¿podemos irnos hasta la zona de los 6,71? Perfectamente, podríamos llegar hasta la zona de los 6,71, 6,70 aproximadamente, pero deberíamos ver que el volumen se mantiene al alza y no a la baja, como estamos viendo las últimas sesiones. Quizás cuando veamos que la cosa se normaliza un poco más, se animen un poco más los inversores y haga o impulse a que entre las compras con más fuerza, y esto haga que entre más volumen, pero de momento me quedarían muchas dudas. Sí que es verdad que si estos movimientos los hubiera hecho con bastante volumen, me parecería que lo está haciendo muy bien, pero tenemos esa duda ahora mismo. Y bien, si supera la zona de los 6,71, 6,70, pues evidentemente la siguiente zona clave estaría por encima de los 7 euros, donde comenzó esa caída tan fuerte y donde estaría el suelo de este gap que tiene pendiente de cerrar. Yo creo que si supera los 6,70 acompañado con bastante volumen, se puede acabar comiendo el gap que dejó abierto. Pero cuidado, porque si vemos que se mantiene al alza varias sesiones con el volumen muy bajito, aunque veamos que se sigue manteniendo al alza un 4, un 5, un 6, un 7%, mucho cuidado, porque cuando llegue la caída puede ser
tremebunda, porque lo que nos está diciendo el mercado con estas subidas es que aquí el que está comprando es el retail, no son las manos fuertes. Las manos fuertes parece que están fuera. Cuando hemos visto entradas importantes, fijaros que fue en sesiones de caídas en el mercado. Por lo tanto, ojito, porque necesitamos bastante volumen todavía en la cotización de BBVA. Vamos a continuar con Bankinter, una de las acciones del sector bancario que más ha caído y que más le ha costado recuperarse de las caídas tan fuertes que veíamos. Fijaos que ha sido la única del sector bancario, por lo menos que yo haya seguido, a lo mejor hay alguna que se me escapa, que las caídas que llegamos a ver a finales de la semana pasada, pues habíamos visto cómo perdía los mínimos que habíamos visto la semana anterior. Esto le ha permitido formar una divergencia, fijaros, entre la cotización y el RSI, que en principio pues podría ser buena señal si vemos una continuidad importante al alza. La clave para activar esta divergencia y que pensemos que va a subir con mucha más fuerza, yo creo que estaría en superar los 5,44. Es una zona, fijaros, muy importante anterior de soporte y que ahora evidentemente actuaría como resistencia. La siguiente zona clave pues podría estar en esos máximos que veíamos el martes 21, alrededor de los 5,70 y cerca de esa media móvil de 200 sesiones. Puede que si consigue superar la media móvil de 200 sesiones acompañado con bastante volumen, exactamente lo mismo. El volumen que hemos hablado en BBVA lo tenemos que aplicar igual en Bankinter. Si vemos que supera la media de 200 sesiones con volumen, puede que tengamos la señal definitiva de que nos vamos a recuperar todo lo perdido. Pero, ¿qué vemos? Que esta semana hemos visto 3 sesiones en las que la cotización se ha recuperado poquito a poquito. Hoy sí que es verdad que ha cogido bastante más velocidad, que una subida del 4%, pero el volumen cada sesión ha sido menor. ¿Qué necesitamos? Un poquito más de chicha, un poquito más de volumen para animar un poquito las compras y que veamos que entran las manos fuertes para dar continuidad a esa subida. Quizás lo que se necesita para ver más volumen es que, por ejemplo, mañana el dato del desempleo sea muy malo, esto haga pensar que los tipos de interés van a dejar de subir y que el viernes el dato del IPC en Europa pues sea bastante más bajo de lo esperado, y esto también apoya la idea de que van a dejar de subir los tipos de interés, aquí entrará mucho más confianza y volverá a entrar muchos más inversores. Puede ser algo que se esté esperando para que entren las compras, pero cuidado si esto no se llega a producir. Yo el dato del IPC creo que puede ser bastante menor de lo esperado, por lo que ya os he comentado en otros vídeos. En marzo del año pasado fue cuando fue esa subida tan fuerte de la inflación y evidentemente ahora estamos comparando este marzo con el marzo del año pasado. Es decir, debido al efecto escalón, lo que podemos ver es que aunque los precios sean más altos que el año pasado, pero la subida porcentual no va a ser tan alta como la que veíamos anteriormente, lo que quiere decir que a lo mejor la inflación está por debajo de lo esperado y esto impulsa los precios de las acciones en un primer momento, por la teoría que ya vamos comentando 1000 veces. Así que esto es lo que deberíamos esperar la cotización de Bankinter. Evidentemente, si vemos que pierde la zona de los 5 euros, pues ya olvidémonos. Ahora a la estrategia que estamos jugando es que esta ha sido una caída vertical y que nos vamos a recuperar no en V, pero que no nos va a costar recuperarnos del susto, porque luego cuando llegue la caída más fuerte puede que venga precedida de una caída más paulatina, no una caída como la que hemos visto ahora mismo. Este tipo de caídas pues a veces se recuperan fácilmente. Entonces estamos jugando a esa estrategia. Si ahora vemos que pierde la zona de los 5 euros, pues olvidaros, porque esto podría comenzar a caer de nuevo con muchísima fuerza. O en Bankinter, en BBVA y en todas las acciones que analizamos, que hemos visto caídas muy fuertes. Así que bueno, zonas a vigilar, los 5 euros, que no hay que perderla, y clave los 5,44, porque activaríamos esa divergencia, cogería mucha más fuerza la divergencia alcista, podríamos impulsarnos hasta la media de 200, si supera la media de 200 acompañado con volumen, objetivo cerrar el gap que dejó abierto la sesión del 10 de marzo. Y vamos con ArcelorMittal. En este caso hemos visto cómo las caídas también eran muy fuertes, pero se ha ido recuperando muy bien. Y en la sesión de hoy que ha conseguido superar la media de 70 sesiones. Fijaos que la media de 70 sesiones había actuado en la subida como soporte y en la caída actuaba como resistencia. Por lo tanto, que ahora la supere, pues es buena señal. Además, hoy, por ejemplo, hemos visto como en ArcelorMittal el volumen era más alto que las anteriores sesiones. Por lo tanto, es una señal positiva. Pero le vamos a poner un pero a la subida de hoy, que es el gap que ha dejado abierto hoy. Por lo tanto, esto nos indica que si el mercado, debido a que tiene poco volumen, vemos una corrección, pues quizás podríamos ver una caída antes de continuar subiendo. Esa caída, ¿dónde pondríamos el objetivo?
fijaros, en los máximos de ayer para cerrar el gap, quizás alrededor de la zona de los 27, 26 euros, más bien 26,50 aproximadamente. Podemos buscar esa zona de soporte para continuar subiendo. Es decir, no nos debemos preocupar porque ahora veamos una corrección, es a lo que apunta, que veamos una corrección porque hay muy poquito volumen. Vamos a ver una simple corrección para continuar subiendo. ¿Qué pasa? Que la corrección puede que venga con muchísima volatilidad, pero bueno, siempre que respeten esas zonas clave de soporte que vamos marcando, pues estaría dentro de lo lógico. En el caso de ArcelorMittal, lo que hemos dicho, como mucho podréis cerrar el gap, pero también debemos tener en cuenta la media de 200, que fijaros ha actuado como soporte después de ver ese primer impulso, por lo tanto, zona límite, media de 200 sesiones. Si vemos una corrección más fuerte y si vemos una corrección más pequeñita, quizás intentar cerrar el gap. ¿Qué se mantiene sobre la media 70 sesiones? Clave que el volumen siga siendo muy alto y a partir de la zona en la que nos encontramos ahora mismo, el objetivo ya podría estar en cerrar el gap. Por lo tanto, va a ser clave, por ejemplo, en el caso de ArcelorMittal, ver que se consolida ahora mismo sobre la media de 70 sesiones. Por ejemplo, no habría que descartar que a lo mejor mañana veamos una corrección, nos vayamos a cerrar el gap y en la sesión del viernes nos volvamos a dar la vuelta de nuevo y cerremos en el mismo punto que hemos cerrado, incluso un poquito por debajo, pero por encima de la media de 70 sesiones. Eso sería muy buena señal, porque ¿qué hemos hecho? Irnos por debajo de la media 70, ruptura en falso después de superarla y volver a repuntar. El problema cuál sería que se vaya a cerrar el gap y se vaya a la media de 200 y ya no consiga superar de nuevo la media 70. Eso sería mala señal. Por el momento tenemos señales positivas, superado la media 70, el volumen se mantiene al alza y el siguiente objetivo ahora mismo podría estar en cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del 10 de marzo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Vamos a estar unos cuantos días sin ver, nos vamos a estar probablemente, como os decía, hasta el fin de semana que viene. Así que van a pasar, estoy seguro, que muchísimas, pero muchísimas cosas en el mercado. Intentaré seguirlo de reojo, pero no voy a poder hacer ningún vídeo ni nada. Así que bueno, nos veremos seguramente el fin de semana que viene. Lo dicho, como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, como ya nos vamos a ver hasta después de Semana Santa o ya bien avanzada la Semana Santa, si os vais de vacaciones o hagáis lo que hagáis, pues que lo paséis muy bien y que descanséis también, que de vez en cuando no está para nada mal dejar un poco al lado los gráficos y descansar un poquito la vista porque nos van a acabar subiendo las dioptrías. Así que nada, nos vemos muy prontito de nuevo, ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.